Bueno, para iniciar antes con la programación, vamos a aclarar que el programa que vamos a utilizar es el Dev C++. Entonces, antes de iniciar con lo que es la creación del programa, vamos a tener que ingresar las bibliotecas de C que vamos a utilizar. En este caso serían stdio.h y string.h. Como vemos, también tenemos que poner el include, porque si no nos ingresarán las bibliotecas. Entonces, como primer paso, posterior paso, vamos a definir dos funciones. En esta sería para realizar una operación recursiva, de funciones recursivas, y otra para funciones para cadenas de texto. Entonces, en primera instancia, introducimos una función para datos de tipo long, porque el tipo de dato que vamos a introducir es un entero largo, ya que al ser de un número factorial, como vemos, definiendo la función, vemos que dice un int número factorial. Tenemos en cuenta que los números factoriales son multiplicaciones consecutivas de un número hasta llegar al n número que estamos factoriando, haciendo el factorial. Entonces, ya definiendo la función, vamos a definir los tipos de datos que vamos a utilizar. En este caso sería un int tipo n y un long f. Y posterior a eso vamos a imprimir mediante un print en la pantalla que nos solicita ingresar el número, y con un scanf vamos a ingresar el número o entero que deseamos. Pasamos a la parte de la realización de la operación, y en donde vamos a declarar el tipo de dato, como vemos f, que nos dice que es un entero largo, y vamos a declarar como factorial n. Después imprimiremos nuevamente el resultado del factorial que nosotros estamos realizando, del entero que hemos realizado. Después declararemos un long factorial. Esto es otra de función. Esto es otra función que vamos a definir con un entero n, pero en este caso mediante un condicional. Vamos a decir que si el entero es igual a 0, el programa nos retornará un 1, porque no hay un factorial de 0 en este caso. Y caso contrario, nos retornará la operación en sí, que nos dice que es el entero por el factorial de n-1. Ya. Ahora vamos a pasar a cadenas de texto. Para el caso de cadenas de texto, funciones de cadena de texto, definiremos una función main con el nombre de cadena. En este tipo de datos, como vamos a ingresar textos, va a ser de tipo char, y lo definiremos, como vemos, primero con el asterisco, el nombre del dato, y a este pondremos que es igual a aeropuerto internacional. Y también definiremos otro dato con el nombre de búsqueda, y será igual a la palabra internacional, ingresando también otro tipo char que se llamará ptr. Entonces, lo que buscamos con esto es mediante el uso de una función para cadenas de texto, que en este caso vamos a usar una str, y lo que hace esta función es mediante una palabra en un texto en específico, va a buscar una palabra que nosotros estemos buscando. Como vemos, como primer dato ingresamos lo que es el dato char, en el cual nos consta que tenemos que definimos que se llama aeropuerto internacional.
Y en el segundo espacio vamos a poner el siguiente dato, que es el búsqueda. Entonces, mediante estos dos datos buscará la palabra dentro del texto que nosotros ingresamos. En este caso, en el momento que compilemos, vamos a ver cómo nos va a imprimir posteriormente el mensaje de la palabra que buscamos. Entonces, en el medio de ese texto buscará la palabra internacional. Ya pasando para terminar con nuestro programa, vamos a crear una función main en la que nosotros vamos a realizar las opciones para poder compilar nuestro programa y ver qué tal funciona. Entonces vamos a ingresar dos tipos de datos enteros que se llamarán OP y select. Y pasamos a lo que es la parte de lo que nos va a mostrar en pantalla, que para esto usaremos los print. Y en la pantalla nos mostrarán los mensajes que tenemos, las opciones que van a ver que serán número factorial y función de cadena. Y escoja otra opción. En este caso, con el comando scan, vamos a poder mostrar el mensaje en pantalla para que nosotros podamos ingresar la opción que queramos escoger. Y mediante el uso de un condicional switch, vamos a declarar OP y vamos a crear los diferentes casos o los casos que nosotros podemos escoger. En el caso 1 ya como ya definimos anteriormente nuestra función, lo único que tendríamos es que poner en el caso 1 la función definida y nos va a aparecer como en caso como primer caso, número factorial. Ponemos el break para romper el primer caso y que no se siga ejecutando normalmente. Como segundo caso tenemos lo que es la parte de la cadena, ya es la segunda función definida que ya anteriormente creamos. Entonces, ya viendo que ubicado en el caso 2, nosotros crearemos romperemos ese caso con el comando break. Para el caso 3 tenemos una opción exit en la que si no cumple con las opciones que deseamos, el programa se cerrará automáticamente. Pasamos, ya cerramos el condicional con una llame y pasamos al print a mostrar un mensaje si el usuario desea realizar nuevamente otra operación con el print. Con el SCAP daremos al usuario la opción de seleccionar si desea realizar otra operación. Ya, con el dato select que declaramos anteriormente y el uso de una conditional if, vamos a decir que si select es igual a 1, mediante otro comando de goTo, este es un recursivo, cabe recalcar. Si es que select es igual a 1, como vemos en el menú de opciones, si desea realizar otra operación es 1, sí. El programa nos dará la opción de regresar nuevamente al inicio para poder realizar otra opción. Caso contrario, como ponemos, el programa nos imprimirá un mensaje de gracias por usar el programa y con esto cerramos las llaves y terminaremos la ejecución del programa con el system pause. Con eso terminaríamos nuestro programa y pasaríamos a compilar. Y como esto ya vemos, el programa nos ha compilado y nos da la opción de ver qué operación queremos realizar. Entonces escogemos el número factorial. Nos pide que ingresemos el número. En este caso, como vimos, serán enteros. Tenemos que ingresar un número entero. Pongamos el número 4 y nos mostrará el número factorial de 4. Como les dije, es una serie de multiplicaciones hasta llegar al n números. En esta serie iría desde 4 por 3, por 2, por 1, factorizando, nos daría una respuesta de 4. También nos muestra el mensaje si desea realizar otra operación, como vimos anteriormente. Entonces nosotros ponemos sí y vamos a función cadena.
Y como vemos, en el texto que nosotros ingresamos, que fue, ¿cómo nombramos? Aeropuerto internacional, y la palabra que buscamos era el internacional. Entonces ahí podemos ver que la palabra es internacional. Entonces nos muestra otra vez nuevamente la opción de si deseamos realizar otra operación. Nosotros ponemos no y el programa automáticamente nos muestra el mensaje de que nos agradece por usar el programa. Con eso damos otro enter y terminaríamos con la programación de C. Bueno,